Dale. Ah, sí, ahí está grabando. Bueno, ya Bien. empezamos a grabar. Ya entendimos que estamos grabando. Sí, sí, Bueno, muy bien. Entonces empezamos, si les empezamos. parece. Sí, sí. Bueno, después Eh, vemos si se nos une alguien más. Yo no me acuerdo dónde habíamos quedado, qué era lo último que habíamos estado viendo, y habíamos porque estado no trabajando seguimos con... el orden. Quedamos Habíamos visto. con los niveles de la voz narrativa. Ah, mira, está, perfecto, gracias. Niveles de Gracias. voz narrativa. Bueno, porque habíamos quedado que en la voz narrativa, la distinción entre autor y narrador, ¿verdad? Sí. Aquello de no confundir al autor con el narrador. Perdón, Este, ahora está bien, se escucha sí, bien. claro, se escucha perfecto. Era el otro dispositivo. No, que le quería comentar que a mí me va a venir de maravilla ese curso el sábado 4 porque mientras espero el coche para de regreso a San Gregorio en Florida, Ah, me uno a la clase. perfecto. Porque tengo una larga espera hasta las 15 horas Uh, que sí, sí. qué horrible Pero esto de así que sí, profe. Arrancamos Bueno, entonces. muy bien, entonces arrancamos, ¿no? No, estaba diciendo esto del autor y el narrador, ¿no? Que quedó claro que no los confundimos. Eh, por más que, a ver, también tengamos en cuenta en qué lugar teórico nos situamos, ¿verdad? Porque si uno está investigando a la luz de toda la teoría genética, en fin, bueno, lo que importa es el autor, ¿verdad? Fundamentalmente. Cuando uno maneja los manuscritos de los autores, en fin, este, todos esos manuscritos que quedan en un acervo cultural, estoy pensando en nuestra Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Ahí es inevitable hablar del autor, obviamente, y hacer un análisis del autor y tener en cuenta una serie de elementos que en general cuando uno realiza un análisis literario en clase, no los tiene en cuenta o no debería si no son verdaderamente significativos. Es decir, hay autores que obviamente son autobiográficos o que escriben de una manera autobiográfica, ¿verdad? Eh, Recordemos que está de última moda la autoficción, por ejemplo, que no necesariamente es autobiografía. La autoficción es una cosa diferente, ¿tá? De la cual no vamos a hablar y en la cual no nos vamos a meter, pero es otra cosa distinta, ¿no? Cuando, por ejemplo, la gente habla de la autoficción en Sergio Blanco, uno no espera que las obras de Sergio Blanco, ¿no? El dramaturgo, sean exactamente un reflejo de su vida, de acontecimientos reales. ¿Ah? Es una autoficción porque de alguna manera remite, sí, a cuestiones personales, ¿no? A cuestiones de su vida. Pero no es que esté su vida presente exactamente y tal cual en las obras, sino que siempre está la modificación a la que obliga el arte, ¿verdad? A la que obliga la literatura. Pero en clase, porque digo siempre esto trayéndolo a la clase, muchas veces nosotros usamos la biografía del autor como una especie de gancho, digamos, ¿no? Pongamos las comillas, para los estudiantes. Por ejemplo, estoy pensando en la vida de un Horacio Quiroga, que a los chiquilines les encanta todo lo truculento que hay ahí, y es una manera de acercarlos al autor. Ahora, si después seguimos diciendo que el autor pisó a la Yaderacuazú, o que el autor, no sé, es una gama que se quedó ciega, ahí le estamos cerrando, ¿verdad? Por lo tanto, la distinción esta tiene que ver con un situarse en determinado ámbito teórico, que es como hablábamos siempre, ¿no? Uno se ubica en el lugar teórico que mejor sirve al análisis del texto, y no siempre explicitando ese lugar para los estudiantes. Uno no dice, bueno, yo me voy a situar en la crítica genética o en el estructuralismo, porque eso no tiene sentido para los chiquilines. Son como rótulos vacíos de significado. Tiene sentido para nosotros, no para los chiquilines. De cualquier manera, vuelvo a lo de la clase, nosotros hablamos del narrador como hablamos del yo lírico. Por más que uno esté tentado, sobre todo con el yo lírico, a decir, bueno, Idea Vilariño dice tal cosa, ¿no? Dice,
no te veré morir. Bueno, sí, hay una relación entre idea, ese poema, ya no, su historia con Onet y todo lo demás, sin duda. Pero quien habla ahí es un yo lírico, que se desprende artísticamente, estéticamente, del autor. Otra cosa es si vamos a estudiar al autor por otra razón. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este ser ficticio que es el narrador, ser absolutamente sincrónico, porque aparece en el momento en que yo abro el texto, distinto al autor, que es un ser diacrónico, ¿no? Desarrolla su vida a lo largo del tiempo, tiene un principio y un fin. El narrador vive desde el momento en que yo empiezo a leer y se muere cuando paro de leer. ¿Ya? Pero está en ese momento de lectura y luego desaparece. Mientras que el escritor puede seguir vivo aun cuando terminemos la lectura. Bueno, esa voz narrativa tiene o está determinada en un nivel y además tiene una voz que es la de la persona. A su vez, también habría que separar de alguna forma al narrador del focalizador. No es lo mismo quien narra que quien ve los hechos. Son dos entidades diferentes, que pueden coincidir, pero que no. No sé, Ana, si estás queriendo hacer una pregunta o algo, no. No, parece que no. Bueno, entonces, en cuanto a la voz narrativa y en cuanto a los niveles, bueno, hay un nivel narrativo, que es el de aquel narrador que comienza a narrar la historia, ¿no? Había una vez, en un lugar de la Mancha, aquí me pongo a cantar el papá de la vihuela, en fin. Ese nivel, Genet, que es a quien corresponde más claramente esta teorización, Genet con doble T, con E al final, Genete, Genet plantea que ese nivel sería el nivel extradiegético. Extradiegético porque empieza el relato, porque desde afuera instala la voz narrativa. Eso sería un primer nivel narrativo, y por lo tanto extradiegético. Hay narraciones en las cuales ese nivel narrativo continúa durante todo el relato. Y ahí no hay ningún problema. Pero hay otras narraciones en las cuales el nivel narrativo cambia, porque se le cede la palabra a otro narrador. Bueno, bienvenida, Ana. Sí, leemos lo que estás diciendo. Son los problemas de la tecnología. Decía que hay narraciones en las cuales, obviamente, se le cede la palabra a otros narradores, ¿no? Él pone, por ejemplo, como ejemplo, Las Mil y una Noches. Es el ejemplo que pone Genet, ¿no? Es típico. En esa gran obra, un narrador comienza contando una historia en la cual, bueno, un sultán es traicionado por su esposa y entonces resuelve casarse todos los días con una mujer distinta y matarla a la noche, hasta que encuentra a Sherezad, que cuando se entera de esta situación empieza a contar historias, y entonces el sultán va dilatando la muerte de Sherezad, fascinado por esas historias, que ella promete continuar cada vez que llega el momento de matarla, ¿no? Es decir, cada vez que llega el momento en que el sultán debería matarla, Sherezad hábilmente está en la mitad de la historia, con lo cual engancha al sultán para el día siguiente y así durante mil y una noches alarga su vida, ¿no? Esa astucia femenina, dirían los críticos, propio de las mujeres, que engañamos a los hombres. Muy bien. Entonces, en ese caso, Sherezad pasa a ser una segunda narradora, una narradora de segundo nivel.
que no está dentro de los hechos narrados. Ella no es personaje de esos hechos narrados, pero pertenece a un segundo nivel narrativo. Ese segundo nivel narrativo, Genet lo llama intradiegético, porque se instala dentro de la propia diégesis. Ya no es el narrador que desde afuera instala un relato, sino que dentro del mismo relato se instala uno nuevo. Y eso puede seguir hasta, no sé, la cantidad de narradores que quieran, ¿no? Puede haber otro montón de narradores, de hecho los hay historias que cuenta Sherezad en la cual un personaje le cuenta a otro personaje otra cosa, con lo cual tenemos otros niveles narrativos. Esos niveles narrativos los llamaríamos, para simplificar, metadiegéticos, para no andar complicando la cosa, ¿no? O sea que en realidad tendríamos tres grandes niveles, simplificando el asunto. Un nivel extradiegético, que sería el primer nivel narrativo, el narrador que instala el relato. Un narrador intradiegético, si es que surge dentro del texto y cuenta una historia. Y narradores metadiegéticos, si hay más de un narrador que surge dentro del relato. Lo importante de estos niveles no es detectarlos como en un juego de la escondida, no es lo que uno dice, pica un narrador, pica otro, y los chiquilines no entienden a qué jugamos, sino que lo importante, como siempre, es reflexionar sobre qué producen dentro del relato. Es decir, qué es lo que se logra con esta multiplicidad de narradores. ¿Ah? Porque si no se logra nada, si yo no puedo determinar que se logre algo, como siempre, mejor ni los menciono. Porque hacer un catálogo de cosas que no sé para qué sirven y que no sé cómo las tengo que usar, bueno, mejor no mencionarlo, ¿no? Ponerse a estudiar para saber sí que, para qué servirían, pero no mencionarlas en el momento en que no sé qué hacer con ellas. Entonces, la idea es ver cómo se torna interesante o no un relato con esta multiplicidad de narradores, ya sean dos o sean 40. ¿No? Ver, por ejemplo, no sé, un dialogismo verbal, al estilo de Bakhtin, o ver cómo esas voces narrativas muestran la voz del pueblo, por ejemplo, ¿no? O cómo esas voces narrativas van perfilando distintos narradores, y cómo sus acciones van uniéndose en el relato. No sé, digo, depende de cada relato, pero lo interesante es ver cómo funcionan esas voces dentro de la estructura general de esta obra. ¿Ah? Eso es lo importante. A ese nivel narrativo, Genet lo combina con lo que él llama la persona, que es la presencia del narrador dentro del relato o como personaje fuera de él. Si el narrador no pertenece a la historia, sería un narrador heterodiegético, es decir, diferente a la historia que cuenta. La persona del narrador no está involucrada en el relato, sino que simplemente se limita a narrar. Y si está involucrado en el relato, sería un narrador homodiegético. Y entonces lo interesante, dice Genet, es combinar nivel y persona. Entonces uno podría tener, por ejemplo, un narrador extradiegético, heterodiegético. Es decir, un narrador de primer nivel que está ausente de los hechos que narra. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Hay un narrador de primer nivel que se complica muchísimo a lo largo del texto, pero bueno, es un narrador de primer nivel,
que está ausente de los hechos narrados. No se involucra en la mancha, no es amigo de Don Quijote ni de Sancho, no participa del mundo de la caballería, no participa del mundo ficcional que se genera en la novela. También puede tratarse de un extradiegético homodiegético, es decir, un narrador de primer nivel que sí forma parte de la historia. Y que entonces dirá, no sé, atardecía cuando yo me senté en la hamaca a tomar el fresco, ¿no? O el ejemplo típico para nosotros de Martín Fierro, aquí me pongo a cantar con la vihuela. Obviamente, el me pongo a cantar alude a un personaje, a un narrador que es personaje. También puede tratarse de un narrador intradiegético, heterodiegético, es decir, un narrador de segundo nivel que tome la palabra en un segundo nivel narrativo, pero que no integre, no forme parte de los hechos narrados, permanezca por fuera de esos hechos. Y puede existir también un narrador intradiegético y homodiegético, es decir, alguien que desde un segundo nivel narrativo cuenta su propia historia, cuenta algo en lo que está involucrado. ¿Queda claro esto? Si no queda claro, me preguntan, por favor, y me piden todas las aclaraciones que necesiten. ¿Está claro? Bueno. Sí. También es evidente, ¿no? Que si uno está trabajando con determinado nivel de estudiantes, por ejemplo, un tercer año, por ejemplo, o un cuarto incluso, todo esto de intradiegético, heterodiegético, homodiegético, extradiegético, bueno, no hay necesidad tampoco de ponerle los rótulos. Digo, nosotros tenemos que saber la terminología técnica porque somos los profesionales, ¿no? Es como el médico tiene los nombres técnicos de aquello que nos pasa, pero no siempre nos da los nombres técnicos, sino que los simplifica para que podamos entenderlo. Entonces, la cefalea pasa a ser un dolor de cabeza, ¿no? Para que uno pueda entender, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Bueno, acá es lo mismo. Acá hablamos de un narrador que empieza el relato, un narrador que desde dentro del relato cuenta otra historia, en fin, sin necesidad de estos nombres que para los chinos son complicados y que además no aportan nada a la clase, ¿no? Salvo una sabiduría al santo botón, digamos, un muestrario de lo inteligente que somos por decir estas palabras raras, no muestra otra cosa. Entonces, también evitemos eso, ¿no? La erudición al santo botón no sirve para nada. Uno es erudito por lo que lee, por lo que conoce, por lo que sabe, no por la cantidad de palabras difíciles que digan en una clase. También es importante como elemento para manejar. Bueno, y en cuanto a esto también del narrador, tenemos que tener en cuenta el grado de ciencia o de conocimiento que ese narrador tiene. Es un tercer aspecto del narrador. Es decir, en el narrador uno tendría que contemplar el nivel en el cual se ubica, la persona desde la cual narra, y el grado de ciencia o de conocimiento que ese narrador posee sobre, y esto es importante, porque en general uno dice, bueno, el narrador sabe más que nadie porque sabe todo lo que pasa. Y sí, el narrador en general siempre sabe todo lo que pasa. Porque si no es así, nos quedamos sin relato, ¿no? El narrador nos va conduciendo de alguna manera, va descubriendo cosas por nosotros, sí, está bárbaro, pero el narrador es el que nos lleva hasta el final del relato. Entonces, el grado de ciencia o de conocimiento tiene que ver no con lo que pasa, sino con lo que piensan y sienten los personajes, con lo que ese narrador es capaz de explicitar de lo que piensan y sienten. De ahí que hablemos de omnisciencia, equiciencia e infraciencia.
que son los 3 niveles de ciencia o de conocimiento que el narrador posee. En ese sentido, un narrador es omnisciente cuando sabe todo lo que piensan y sienten los personajes, cuando nos puede decir claramente qué pasa por el interior de cada uno de ellos, cuáles son sus verdaderos pensamientos y sentimientos frente a determinados hechos. Ese narrador que es capaz de meterse dentro de la mente, dentro de la persona, de los personajes, persona con comillas, ¿no? Porque ya vimos que en realidad no son personas, porque no necesariamente tienen que tener aspecto antropomórfico, pero de los que sí tienen un aspecto antropomórfico, cuando el narrador puede meterse dentro de ellos y decir, bueno, se dijo tal cosa, pero en realidad fulanito estaba pensando en tal otra cosa. Ese narrador es un narrador omnisciente. El narrador es infraciente cuando solo puede narrar aquello que ve, aquello que constata o aquello que intuye, pero no aquello que sabe verdaderamente porque no puede meterse dentro de los personajes. Entonces podrá decirnos que intuyó que el personaje quería hacer tal cosa, pero no puede darnos la certeza porque no puede transmitirnos lo que los personajes piensan y sienten. De ahí la infraciencia. No es que no sepa lo que pasa, porque si no, no existiría el narrador infraciente, ¿no? Me explico, el narrador que dice, bueno, había una vez, puntos suspensivos, 427 páginas, porque el narrador no sabe qué pasa. Sería muy interesante como experiencia, ¿no? Esas experiencias que se hacen para, bueno, teorizar al respecto. Pero en realidad no sería una verdadera narración. Sería muy revolucionaria, pero nos quedaríamos sin saber nada. ¿Ah? Entonces, el infraciente no es ese que pone punto suspensivo porque no tiene la menor idea de nada. Es el que no tiene idea de lo que siente ni piensa. Y el equisciente es aquel narrador que coincide con un narrador en primera persona, en general, y un narrador que por lo tanto sabe lo que piensa y siente él, pero ignora lo que piensan y sienten los demás. Es decir, es un narrador que funciona como funcionaríamos cualquiera de nosotros, que podemos contar una historia explicando qué sentimos o qué pensamos frente a determinados hechos o acontecimientos, pero sin poder decir lo que piensan y sienten los demás. Bien. A esto de la voz narrativa, del narrador, habría que unir el tema de la focalización, o el punto de vista, como quieran llamarlo. La focalización, el punto de vista, tiene que ver con quién ve los hechos. Y esa focalización puede variar de un párrafo al otro. No tiene por qué mantenerse, así como el narrador no tiene por qué ser el mismo durante toda la obra, puede serlo, pero no tiene por qué. La focalización también puede mantenerse a lo largo de toda la obra, pero no tiene por qué. Muchas veces la focalización varía. Varía a veces sutilmente y a veces de una manera evidente. Está bueno de repente como ejercicio para uno subrayar con un color aquello que tiene que ver específicamente con el narrador y con otro lo que tiene que ver con la focalización. Y ver si en algún momento coinciden, porque a veces coinciden. A veces efectivamente es el narrador el que focaliza. Todo pasa por su mirada, ¿no? A veces eso ocurre en una novela realista, por ejemplo.
cuando el narrador describe, ¿no? Estoy pensando en un Balzac, por ejemplo, y estoy pensando, yo qué sé, en Papá Goriot. Cuando se inicia la novela, que hay una extensísima descripción, como todas las descripciones realistas, del barrio, de la calle, donde está situada la pensión Beaucaire, el narrador es el que está focalizando y nos ayuda a focalizar a nosotros. Hace una visión muy panorámica, que es casi cinematográfica, ¿no? Los críticos hablan siempre de esa cámara que va de lo general a lo particular y que se va metiendo dentro de la pensión, etcétera, etcétera, pero es el narrador el que focaliza. Además del barrio, ¿no? Además de los personajes, pero el narrador en primera instancia es el focalizador. Luego las focalizaciones van variando a lo largo de la novela y hay cosas que ven determinados personajes y que otros no. ¿No? El narrador también nos ayuda a ver cosas que él ve y que otros no ven. Y eso es lo que hace interesante a una obra de pronto, ¿no? También en esto siempre hay que ver el por qué, para qué sirve, qué le da a la narración de diferente, qué es lo que cambia. Si no cambia nada, vuelvo a decir, si no cambia nada para nosotros, si no somos capaces de ver qué es lo que cambia, mejor no mencionarlo, porque dar una información que no tiene sentido. Nosotros siempre debemos pensar en el por qué se dan las cosas dentro del texto. ¿Cuál es su finalidad? ¿En qué enriquece ese texto? Para poder entender cabalmente la obra y para poder hacérsela después vivenciar y para poder explicarse a los chiquilines, para poder trabajarla con los chiquilines. Si no, en realidad no tiene el menor sentido. Esa focalización, que puede cambiar de un párrafo al otro, de una oración a la otra, puede ser externa o interna, ¿no? Se puede mirar desde afuera o se puede mirar desde adentro del propio relato, en una focalización más comprometida con los hechos. Insisto, a veces la focalización coincide con la voz narrativa. A veces no. Yo creo que ya pusimos como ejemplo en algún momento, por eso les traigo otra vez a colación, el ejemplo del combate de la tapera, donde el narrador cuenta que Cata se arrastra y se arrastra, y en determinado momento ve a Héctor, y si bien el narrador es el que sigue el relato, la visión corresponde a Cata. Lo mismo pasa, yo que sé, en la Ilíada, ¿no? Es Héctor el que ve a Aquiles y Aquiles el que ve a Héctor. La focalización está en los dos héroes, pese a que es el narrador el que sigue narrando. Lo mismo pasa en la Odisea. Bueno, lo mismo pasa en el Quijote, ¿no? Por ejemplo, donde las focalizaciones son recontra múltiples, y eso tiene que ver justamente con esta multiplicidad de visiones que Cervantes intenta mostrar en su obra. Cómo la focalización, la visión del mundo, depende de quien esté mirando ese mundo y de las circunstancias en que lo esté mirando. Toda la novela está de alguna manera focalizada por la visión de Don Quijote. No es el narrador el que ve molinos transformados en gigantes, ¿no? Es Sancho el que le dice a Don Quijote, son molinos, ¿no? Perdón, es Don Quijote el que dice, eran molinos, pero me los transformaron en gigantes, y es Sancho el que focaliza otra cosa y dice, no, no, son molinos, siempre fueron molinos, dice mamá. Entonces, ahí el juego de las focalizaciones es lo que torna interesante la trama y lo que permite un análisis más exhaustivo de esa obra monumental que es el Quijote. Bien, eso en cuanto a la voz, al narrador, a la focalización. Perdón, Sí, buen día, perdón, recién me buen día. conecto, había leído mal la hora, pensé que era 10:30. Ay, no hay problema, no te Bueno, preocupes. gracias. Estamos Buen todos día, medio dormidos, mira. No hay gracias. problema, bienvenida. Va. Eh,
La otra cosa que teníamos que ver, que creo que no lo vimos, fue, o es mejor dicho, la temporalidad. De eso no hablamos, ¿verdad? No, perdón, a mí me quedó una duda Sí, de lo anterior, sí, decime. del grado de ciencia. ¿Cuál sería un ejemplo de una obra con un narrador infraciente? Bueno, el caso más emblemático, digamos, para que se entienda, es una novela policial, ¿ah? Donde el narrador narra los hechos, pero no puede transmitirnos qué piensan y sienten los personajes. Si así fuera, llegábamos enseguida al asesino, Bien, ¿no? Pues bien, imagínate un narrador que nos contara, por ejemplo, en primera persona, pongamos que el narrador es el detective, ¿verdad? Entonces el narrador dice, bueno, yo entrevisté a fulanito, hice tales preguntas y fulanito me contestó de esta manera. Yo intuyo que me mintió o intuyo que dice la verdad, pero no lo sé porque no puedo meterme dentro de su cabeza y por lo tanto reflexionar al respecto. bien, bien, ¿De acuerdo? perfecto. Eh, si querés, hay un cierto grado de infraciencia cuando Paulino llega a la casa de Alves y pide ayuda y Alves no le contesta. Yo no sé qué piensa Paulino en ese momento, ¿no? Porque el Claro, narrador no me lo dice. El bien. narrador no se ha metido dentro, en ese momento específico, ¿no? No sé si queda claro. ¿Sí? Genaro, ¿quedó Bien, claro? perfecto. Ah. Sí, Vos pensás siempre que cuando el narrador no puede decirnos fehacientemente lo que pasa por el interior de un personaje, está frente a la infracción. Distinto es, Permiso, profesora. sí, ah, Siempre ojo, no es, o sea, siempre hay un grado de intencionalidad, sí, ¿sí? claro. En esa infraciencia. Por ejemplo, un ejemplo, siguiendo con Horacio Quiroga, si no, dígame usted si no es un disparate, ¿no? En el hijo, cuando en todo ese transcurso de, bueno, del padre bueno, ¿qué habrá pasado? Mm, Ese tiro que sonó seguramente mató a los pájaros, habrá matado en el bañado, ¿sí? Y se sí, revela al final se revela, bueno, ese padre que va abrazando a su hijo en realidad, ¿sí? No es nada más que el brazo que va en la sí. nada y ese hijo yace muerto desde las 2 de la tarde, este, no hay un grado de infraciencia. A ver, Genaro, manejas el cuento, sí, 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 sí. buenazo. Pregunto, profesora, ¿ahí no hay un grado de infraciencia Bueno, también? ahí es cuando estamos confundiendo el grado de infraciencia con el conocimiento de los hechos que tiene el narrador. El Ujú, narrador en realidad va dilatando el final, ¿ah? Lo va dilatando para que el cuento sea interesante, pero el narrador se mete dentro del pensamiento del claro, padre y es claro. capaz de transmitirnos lo que el padre piensa. Entonces ahí no hay un grado de infraciencia. De total omnisciencia, entonces. O sea, Claro, desde el es momento que omnisciente. sabe qué piensa y siente, ¿no? Claro. Es lo mismo que pasa en la Ilíada. En la Ilíada, cuando el narrador nos dice, discurrió en su mente si hacía tal cosa o tal otra, ¿no? Aquiles, por ejemplo, Ujú, cuando Aquiles tira el cetro y dice, me voy. ¿Ah? Antes el narrador nos explica, bueno, Aquiles en su mente calibró diferentes opciones. Mato a Agamenón, no lo mato, me voy, no me voy, ¿no? ¿Qué hago? Y decidió irse. Ahí lo que está haciendo el narrador es meterse dentro de la cabeza de Aquiles y por lo tanto nos puede transmitir perfectamente qué pasa. Que eso es independiente, teóricamente, en este aspecto teórico que estamos manejando, es independiente de conocer o no los hechos, de saber que Aquiles va a tirar el cetro o no. No sé si queda claro eso. Sí, ¿Ah? No es lo que pasa, sino lo que sienten y piensan los personajes. bien. Y en este ejemplo que habías dado de una novela policial donde hay un detective, ¿cuál sería la diferencia entonces entre narrador equisciente e infraciente?
Porque el detective sí sabe lo que siente y piensa él, pero no lo que sienten Claro, los demás. ¿No sería entonces, equisciente en ese caso? claro, en ese caso sería equisciente, con un grado de infraciencia con respecto a los otros. Bien, ¿Ah? bien. Es más, el narrador puede ser también omnisciente en determinados momentos e infrasciente en otros, ¿no? Si los narradores, todas estas cuestiones pueden combinarse. Lo importante es combinarlas y mencionarlas si realmente entendemos que son funcionales al análisis que vamos a realizar. Si no, no. Porque si no, a ver, pensemos en esto. Si nosotros nos hacemos lío cuando trabajamos estas cosas, imaginemos a los pobres chiquilines, ¿no? Digo, siempre pensemos en eso. Pensemos en que nosotros debemos tener los conceptos teóricos lo más claro posibles para poder analizar un texto en toda su riqueza, pero no necesitamos transmitirle todo el bagaje teórico a los estudiantes. Porque pobrecitos, los matamos. Como tirarles una piedra sobre la espalda y decir, bueno, a ver qué hacen con esto, ¿no? Es lo que hablábamos la clase pasada, toda esta cuestión de secuenciar los textos, hacer secuencias narrativas, ¿no? Cuando los docentes en ese afán estructuralista a ver, chiquilines, secuencian el texto. Después los chiquilines miraban con una cara de azoramiento total, ¿qué haga qué? ¿No? ¿Y cómo hago esto? Claro, una cosa es el docente que secuenció el texto en su casa y vio si funcionaba. Otra cosa es largárselos así, ¿no? Secuencia del texto, pobrecito, una cosa espantosa. ¿Ah? Entonces, todo esto siempre con mucho cuidado y teniendo en cuenta que si hay cosas que no entendemos, insisto, mejor no plantearlas, ¿ah? Hasta que no las tengamos claras nosotros. Porque el no entender determinados aspectos teóricos que nos pasa y nos ha pasado a todos, lo único que nos está diciendo es que debo aclarármelo, ¿no? Que debo seguir estudiando al respecto, punto. No que tenga que tirárselo a los pobres chiquilinos, ¿sí? Y otra cosa, con esto que no es fundamental, así como no puedo dar clases si no entendí mucho esta situación. No, no es eso, no es eso. Y simplemente saber que, bueno, estas cosas existen y que está bueno manejarlas por si uno lee determinados textos críticos. Y tener en cuenta también que el camino de la docencia es el camino del acierto y del error. Que aprendemos de nuestros errores, que vamos a meter la pata millones de veces. Y que bueno, sí, lo importante es reconocer el error, saber que lo cometimos y tratar de enmendarlo. Y sobre todo, ser muy honesto con los chiquilines, ¿no? Ser capaces de decir, mire, yo la clase pasada me di cuenta que dije esto, y esto es un error, disculpen, borren y vamos a darlo de nuevo. Porque eso genera confianza en el docente, ¿no? Es lo mismo que, mira, en este momento no sé, no te lo sé decir, lo voy a buscar y después te cuento, ¿no? Que como decimos siempre, eso se puede decir una vez, dos veces, no 847, porque ahí sonamos. Pero tener la honestidad una vez de decir, no, mira, la verdad que no sé, está bueno. Está bueno porque además uno se para frente al chiquilín desde el lugar de que no conozco todo y también tengo que aprender, ¿no? Entonces el aprendizaje es mucho más fácil si quien está a cargo, digamos, por decirlo así, horrible, por decirlo de alguna manera, también está aprendiendo. Pero también demuestra que, bueno, es capaz de seguir aprendiendo, ¿no? Que también pasa, perdón la digresión, pero que también pasa cuando un estudiante dice algo en lo que no habíamos pensado. Está bueno decirlo. Está buenísimo decirle al estudiante, qué genial eso que decís. A mí no se me ha ocurrido, ¿no? Que de pronto nos cambia totalmente la visión de lo que veníamos haciendo. Y bueno, sí, ¿por qué no? Incorporamos una nueva lectura. Y está bueno que así sea. Ir al grupo siguiente y decir, miren, esto lo acabo de trabajar en el otro grupo y fulanito acaba de decir eso que está genial, ¿no? Lo quiero compartir con ustedes.
está bueno. No toda la sabiduría emana de nosotros y cesa ante nuestra presencia soberana, sino que la sabiduría emana de esto que es, bueno, trabajar en el colectivo con los estudiantes. Si no, no tiene sentido. La docencia no tiene sentido. Yo no puedo trabajar con ellos, no, no funciona. El verticalazo nunca funciona. Las cosas se hacen en colectivo o no se hacen, o se hacen muy mal. El colectivo es fundamental, en todos los niveles. No digo más. Bueno, entonces, vamos a la temporalidad, me parece. ¿Sí? Bien. En cuanto a la temporalidad del relato, uno tendría que detenerse en lo que también Genet llama orden, duración y frecuencia, que también hay que manejarlo con las pinzas de siempre, ¿no? Volvemos a lo mismo. De estas tres categorías, digamos, la más reiterada en las aulas es la de el orden. Esto tiene que ver con si se trata de un relato cronológico, donde todos los hechos se narran de una manera cronológica, o si hay saltos temporales. Esos saltos temporales pueden ser hacia atrás o hacia adelante. Yo puedo, desde el presente de la narración, recordar algo que ocurrió, traerlo hacia ese presente, o desde ese presente ir hacia el futuro, y ese futuro traerlo al presente de la narración. ¿No? Yo tengo una línea temporal, el presente está en el medio, yo voy a traer el pasado hacia el presente y el futuro hacia el presente. En el caso de que yo traiga el pasado hacia el presente, estamos frente a una analepsis. ¿No? Analepsis, salto temporal hacia atrás. Analepsis hacia atrás empieza con A, recurso mnemotécnico para acordarse de la cosa. Que también está bueno buscar ciertos recursos mnemotécnicos para recordar alguna terminología medio compleja. Bien. Cuando yo traigo el futuro hacia el presente del texto, porque me interesa, en ese caso estamos frente a una prolepsis. En esto también lo importante, vuelvo a reiterar, es la función que cumple la analepsis y la prolepsis. ¿Por qué en determinado momento el narrador tiene necesidad de traer a colación algo que va a ocurrir en el futuro? ¿O por qué tiene la necesidad de traer a colación algo que ya pasó? ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, como esto que estamos diciendo también se aplica a las obras dramáticas, ¿no? No solamente a las obras narrativas, sino que también es posible verlos en las obras dramáticas. Agamenón de Esquilo, ubican a Agamenón de Esquilo. Casandra, en el momento en que es traída como esclava al palacio, en el momento en que comienza a anunciar el crimen que se va a cometer en la persona de Agamenón y ella misma. Antes de, en esa anticipación que ella hace del crimen, ¿no? En esa prolepsis, catástrofe, en esa prolepsis que ella hace de ese acontecimiento del asesinato, antes que nada hace una analepsis y habla de todos los crímenes cometidos en la casa de los Atríbates. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué esa necesidad de analepsis? Bueno, esa necesidad de analepsis tiene que ver con el hecho de que si ella convence al coro de que conoce el pasado de una familia que no es la suya,
Si conoce el pasado de una casa que no es la suya, entonces es capaz de conocer también el futuro. Es una forma de convencer al coro. ¿Sí? Forma que utilizan de alguna manera los adivinos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando uno va a tirarse las cartas o lo que sea, lo que te van a tirarse o hacerse la carta, no sé, lo que quiera. No tengo experiencia con adivinos, pero quien la tiene, evidentemente el adivino empieza por manifestar una serie de cosas que son constatables por nosotros. ¿Tá? Yo que sea obvio, ¿no? Sos estudiante de literatura, claro, apareciste con el Quijote, la Ilíada, el libro de teoría, el libro de gramática y un cartel que dice IPA, ¿no? Pero vos que estás ansioso de conocer el futuro, decís, ¿cómo sabe esta mujer o este hombre? Qué brutal, ¿no? Y ya te convenció porque te acaba de dar datos que pertenecen a tu historia. Por lo tanto, cuando te diga el futuro, salís convencido de que eso va a ocurrir. ¿No? Si ocurre, porque uno se convence de que las cosas van a pasar, bueno, está confirmado que nos dijeron la verdad. ¿Sí? ¿Queda claro esto de la realidad? Sí. En estos cursos también, recuerdo que en un momento se puso como ejemplo paradigmático, no me acuerdo de qué cosa, pero lo pusimos, la siesta del martes de García Márquez. En la siesta del martes de García Márquez hay toda una parte educativa que está dedicada al pasado de Carlos Centeno. Cómo se moría de hambre, cómo boxeaba, ¿no? Es el relato que hace la madre. Una narradora de segundo nivel, ¿tá? Una narradora interna, personaje de la obra. Esa narradora de segundo nivel interna trae el pasado de su hijo para explicar que no es una mala persona, que roba por necesidad. Es más, ella le inculcó que siempre robara al que tenía más y no al que tenía menos. Porque literalmente se mueren de hambre. Esta analepsis se incrusta, por decirlo metafóricamente, dentro del relato. El cuento no empieza por ahí, sino que eso aparece en determinado momento frente al cura, además, como justificación y como necesidad de ver la tumba de su hijo. Entonces volvemos a esto, ¿no? Siempre ver la finalidad que cumplen estas analepsis o sucede. Eso en cuanto al orden. Cuando hay orden cronológico no hay ningún problema, ¿no? El tema es cuando pasan estas alteraciones temporales. El segundo elemento a tener en cuenta en la temporalidad es la duración. Sí. ¿Querés decir algo, Rosana? ¿Puede ser? Ah, está. No, cambié para el celular porque no escuchaba desde la computadora, ¿no? Está perfecto, Rosana, perfecto. Bueno, entonces, la duración. La duración tiene que ver con la relación que existe entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. Puede darse el caso, para simplificar, de que el tiempo del relato sea mayor que el tiempo de la historia, que el tiempo del relato sea menor al tiempo de la historia, o que el tiempo del relato sea igual al tiempo de la historia. Que son los tres casos emblemáticos con los que nosotros trabajamos: descripción, elipsis, diálogo. Genet destaca alguna cosa más, pero estas son las tres formas que nosotros solemos trabajar en clase.
y sin necesidad de explicarles a los chiquilines que esto tiene que ver con la duración, el tiempo, el relato. Esto es para nosotros. Insisto, si uno tiene un grupo muy excelente y quiere plantearlo, está bárbaro, pero si no, hablemos de descripción, elipsis y diálogo. Cuando el tiempo del relato es mayor que el tiempo de la historia, estamos frente a la descripción. El relato dura 20 páginas. Dura un tiempo de lectura 10 minutos. Pero en el tiempo de la historia no ha pasado nada. No ha habido ningún acontecimiento importante. Lo interesante vuelve a ser qué función cumple esta descripción tan extensa, porque el tiempo de la historia, ¿no?, se detiene de alguna manera para permitir que el tiempo del relato se extienda. Esto cobra una especial importancia en los textos realistas, ¿no? Toda la narrativa realista, ya sabemos que la descripción tiene una función específica, por aquello de que el ambiente determina el personaje. Entonces, describimos el ambiente extensamente porque eso nos lleva a entender mejor el personaje. Entre otras cosas, ¿verdad? Puede ocurrir que el tiempo del relato sea menor que el tiempo de la historia. Y ahí estamos en la elipsis, en la omisión de hechos. Puede ocurrir que un hecho haya llevado en la historia 100 años, pero en el relato se alude a ese hecho simplemente con la expresión transcurridos 100 años, tal cosa. Transcurridos 100 años desde que la princesa cayó dormida, vino el príncipe y la despertó con un beso. Esto tiene que ver con no estirar inútilmente la narración. La bella durmiente cayó dormida, ¿no? Y durante 365 páginas contamos que todos los días la princesa estuvo dormida. El lunes estuvo dormida, ¿no? Y así durante 100 años. Todos no dormimos junto con la bella durmiente. Por lo tanto, el narrador opta por simplificar la cosa, ¿no? Después de 100 años apareció el príncipe, ella permanecía intacta. Moraleja, si no querés tener arrugas, pinchate con un uso y dormite tranquila, ¿no? Que quedás espléndida. Bueno, y encima conseguís al príncipe, que es fundamental en la vida. Bueno, muy bien. Entonces, esa elipsis alude al hecho de que, bueno, hay cosas que ocurren en la historia que el narrador puede simplemente sintetizar en una expresión sin hacer tan tediosa la narración. También puede ocurrir que realice una elipsis en determinado momento y que luego haga coincidir el tiempo del relato con el tiempo de la historia, ¿no? Decida desarrollar esa elipsis, puede ocurrir que lo haga. En general no ocurre. En general, cuando se recurre a la elipsis, se recurre por razones de economía y porque realmente lo que pasó no interesa demasiado. Interesa lo que viene después. Por último, la otra forma de duración es el tiempo del relato igual al tiempo de la historia. Y eso tiene que ver con el diálogo. Cuando hay diálogo, el tiempo del relato y el tiempo de la historia coinciden totalmente. También hay que ver qué pasa con el diálogo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirve ese diálogo? ¿De qué forma se lleva adelante ese diálogo? Si es estilo indirecto, si hay un estilo indirecto libre, en fin. Todas esas cosas hay que manejarlas para poder enriquecer de alguna manera el análisis de la obra.
El otro elemento a tener en cuenta desde el punto de vista temporal es la frecuencia. Y esto tiene que ver con la cantidad de veces que se cuenta en el relato lo que ha ocurrido en la historia. Y entonces tenemos 4 posibilidades. Lo que ocurrió una vez en el relato se cuenta una vez en la historia. ¿No? Es lo que pasa habitualmente, y es el famoso esquema de Prop. Iván salió al campo y se encontró con la maravilla. O sea, eso ocurrió una vez, te lo cuento una vez. Caperucita fue a la casa de la abuelita y se encontró con el lobo. Una vez, te lo cuento una vez. La Bella Durmiente se pinchó con el uso una vez y te lo cuento una vez. Una vez en el relato, una vez en la historia. Pero puede ocurrir que lo que pasa muchas veces en el relato, n veces en el relato, se cuente también n veces en la historia. Muchas veces en la historia. Porque es necesaria una reiteración, porque es necesario que eso ocurra, ¿no? Pensemos en los cuentos infantiles, donde todo se cuenta 3 veces. 3 veces pasa tal cosa, 3 veces te la cuento. 3 veces el héroe intenta hacer determinada acción, 3 veces el narrador la cuenta. Para mostrar, bueno, cómo, no sé, persevera y triunfarás, o fracasarás, depende. Para que el niño fije la atención sobre ese hecho. Psicológicamente se considera que el número 3 permite que el niño fije mejor la atención sobre los hechos, y luego cuando le volvemos a contar el cuento nos recuerde que nos pasamos por alto alguna cosa, porque las 3 veces permiten que lo recuerde, etc. La Biblia también, ¿verdad? Como La texto oral. Biblia, pero claro, la Biblia también. Relatos donde bueno, es importante ver que esto que ocurre muchas veces, se cuenta muchas veces para que el lector comprenda, ¿no? La importancia de este hecho y cómo esa reiteración construye de alguna manera el texto narrativo. La otra posibilidad es lo que ocurre una vez en el relato, se cuenta muchas veces en la historia. Que ya no se trata de la coincidencia en contar lo que pasa muchas veces, te lo cuento muchas veces, sino que lo que pasa una vez, te lo cuento muchas, porque hay una insistencia en eso. O porque importa la forma en que se relata ese hecho. Ese hecho ocurrió muchas veces en la historia, pero se relata una vez, ¿no? Una vez en el relato, n veces en la historia. Y la otra posibilidad es que lo que ocurre una vez en la historia se cuenta muchas veces en el relato. Por ejemplo, estoy pensando en Rashomon, eh, esta obra en la cual se comete un asesinato, ¿no? El En el asesinato bosque. es el bosque, Oh, bueno, el bosque, sí, Rashomon es la película, tenés razón. Eh, Se comete un asesinato,
¿no? Cosa que ocurre una vez en la historia, sin embargo se cuenta muchas veces en el relato, y ahí lo importante es justamente el tema de la focalización, cómo cada uno focaliza ese crimen. Que pasa en otras novelas policiales también, ¿no? Pasa en varios textos policiales, pero El Bosque es como el emblemático porque además está en el programa de Cuarto, ¿no? O por lo menos estaba hasta ahora. Veremos qué ocurre con eso, pero sí. Pero es un texto donde aquello que en la historia pasa una sola vez se cuenta muchas veces, porque justamente lo interesante es esa focalización que se hace, ¿no? Bueno, todo esto que estamos diciendo vale también para una obra dramática, ¿no? O también interesa en una obra dramática. También es posible verlo allí. Todo esto que hemos dicho para la narrativa, sacando el tema del narrador, obviamente, porque el tema del narrador en la obra, no hay narrador al estilo narrativo, vaya redundancia, ¿no? No significa que en una obra dramática no pueda haber un narrador. Lo hay en determinados textos de Brecht, pero lo hay también cuando un personaje narra lo que ocurrió y que tenemos que ver, ¿no? En una obra de teatro, eh, el prólogo, por ejemplo, en la tragedia griega, donde el coro o un personaje narra aquello que ocurrió, que no vimos, pero que es necesario que sepamos para entender de qué va la obra. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda con respecto a esto que hemos planteado. Por ahora ha quedado todo claro, profesor, Bueno, gracias. en lo que a mí respecta. No sé los demás, si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna consulta, porque acá terminaríamos este tema y nos quedaría para ver lo que tiene que ver con las figuras y los tropos, esa bolilla de metáfora, metonimia, sinécdoque y otras figuras más. Entonces, me gustaría saber si acá tenemos todo clarito. ¿Sí? Bueno, entonces, yo no voy a avanzar mucho en la clase de hoy, voy a dejar planteado simplemente alguna cuestión, porque así retomamos la clase próxima. La clase próxima es el 4, les digo para los que entraron más tarde. ¿Se acuerdan que hubo una clase que no tuvimos por aquel problema con el Zoom y decidimos reponerla el 4? ¿Ah? Que ya sabemos que hay elecciones docentes, pero de cualquier manera, como esta clase es de 10 a 11:30, no les va a insumir demasiado tiempo. Entonces, en esa clase a mí me gustaría plantear un poco esto de las figuras, y si nos da tiempo algo de versificación, que no creo, pero bueno, aunque sea rima sonante y consonante, ¿no? Digo, algo así. Claro, yo qué sé, escandir versos, ¿no? Como hacemos con la última sílaba, cuando es grave, aguda, esdrújula, etc. Bueno, el tema de las figuras es un tema bastante complejo. Es un tema bastante complejo porque las figuras son una cantidad impresionante. Uno puede hacer una lista de las figuras, ¿no? No siempre utilizamos todas las figuras en clase y tampoco es conveniente hacer con los chiquilines una especie de catálogo retórico donde les vamos dando un montonazo de figuras, ¿no? Que después no terminan sirviendo para mucho. Yo recuerdo que en una época, en un colegio en el cual yo trabajaba, habíamos elaborado con las otras colegas una especie de diccionario de figuras retóricas, ¿no? Entonces definíamos metáfora, comparación, símil, pala, genala. A esta altura de mi vida yo suprimiría un montón de esas cosas, pero bueno, en aquel momento nos encantó como quedó. Lo que sí hicimos, que eso era lo rescatable de este catálogo, fue dejar una copia en biblioteca, ¿no? Cosa de que los chiquilines pudieran recurrir a eso.
incluso creo que hubo algún año en que hicimos fotocopias para todos y dijimos, bueno, péguenlo en el cuaderno, de tal manera de mirar y tratábamos de trabajar las figuras de una manera racional, ¿no? Es decir, tratando siempre de dar pocas, de que ellos mismos las encontraran a partir de la definición, y viendo siempre qué función cumplen, porque esa es la otra, ¿no? Tampoco acá se trata de ir descubriendo, como en el juego de la escondida, la metáfora, la catacresis, la prosopopeya, y después no hacemos nada con eso, ¿no? La piedra habló, ay, qué bueno, una prosopopeya, qué brutal, está. Y, y bueno, nada, la piedra no está nada. Si no puedo hacer algo con eso, insisto, mejor me callo. Si no puedo hacer ver lo importante de una determinada metáfora y cómo eso enriquece o no el texto, bueno, mejor me callo también. ¿Ah? Entonces las figuras tienen que ver, las figuras y los tropos, hablemos de figuras en general, tiene que ver con esto, ¿no? De para qué sirven en determinado texto, cuál es su función, cuál es su finalidad, que no es la misma necesariamente de la retórica antigua, porque las figuras retóricas surgen por la retórica antigua, que son una parte importante del discurso y que tienden a embellecer ese discurso para poder ser más persuasivos, para convencer mejor. Si bien de alguna forma el texto puede embellecerse con el uso de metáforas, no es la única finalidad que tiene la metáfora. La metáfora tiene además otras finalidades que no son meramente ornamentales. Bien. En general, cuando uno habla de estos temas, ustedes van a encontrar en los manuales una distinción entre tropo y figura. El tropo se ejerce sobre una palabra, es decir, afecta a una palabra, mientras que la figura afecta a un conjunto de palabras. Distinción que en realidad ya está ahí como muy confundida, deslizada. Está confundida y deslizada porque en realidad la metáfora es una de las figuras que genera problemas. Se ejerce sobre la palabra, se ejerce sobre el discurso, se ejerce sobre el enunciado, hay un sentido metafórico, en fin. Y ahí podemos arrancar con Aristóteles y seguir hasta el día de hoy. Hay un trabajo muy bueno que se consigue en Facultad de Humanidades, que es un trabajo sobre la metáfora de Andrés de Acevedo. Andrés de Acevedo es profesor de la UDELAR de Humanidades, y tiene un trabajo de hace años, ¿no? Yo no me acuerdo de la fecha, pero hace años que ese trabajo surge. Es muy interesante porque él ahí hace todo un recuento de las distintas teorías sobre la metáfora. Andrés ha seguido estudiando la metáfora y hace poco me encontré con un trabajo, está en internet, un trabajo de él y de José Seoane sobre la metáfora, ¿no? Él ha seguido investigando sobre la metáfora y bueno, y es un trabajo que profundiza sobre la metáfora desde un punto de vista muy lógico, muy filosófico. Sí, Álvaro. Que Tudor Vianu también profundiza sobre la metáfora en este ensayo de qué es sobre la metáfora Mm, puntualmente. Que sí, también es una aproximación a este recurso que bueno, que lo plantea desde una perspectiva bastante holística, ¿no? O sea, planteando sus ejemplos, ¿no? exacto, exacto. Este, También hay perdón, en un ujú, ensayo sobre Don Segundo Sombra, ¿sí? mm, Del librito rojo aparecen las categorías de la metáfora, sí, ¿sí?
que también está muy referencial a modo de manual, que es Exacto. bastante práctico para el que vaya a dar clases. Mm. Yo lo tengo por ahí, anda, por ahí, pero es bastante referencial Sí, ese. sí, estamos de acuerdo. Este, en general, bueno, la metáfora es una de las cosas más estudiadas, ¿no? Y uno muchas veces reduce todo a metáfora y metonimia, ¿no? Incluso hay algún estudio por ahí que reduce todo a metáfora, y que plantea que en realidad todo puede ser deslizado hacia el lado de la metáfora, entendiendo esto de la sustitución de elementos, la traslación, etcétera, etcétera. Todo esto, a mí me gustaría tratarlo la clase próxima para que tenga como una especie de unidad, ¿no? Si a ustedes les parece, igual faltan 10 minutos para que terminemos, pero me gustaría poder tratarlo un poco en orden, eh, aludiendo a las diferentes teorías, por lo menos a dos de ellas, sobre todo centrándome un poco en lo que dice Paul Ricoeur, que hace un estudio de Aristóteles y plantea, bueno, cuáles son los puntos que Aristóteles trabaja en su poética, en su retórica, y cómo ver la metáfora. A mí la postura de Ricoeur siempre me parece una postura muy interesante, será porque Ricoeur me encanta como autor, pero me parece una postura interesante. Y me parece una postura interesante también todas las las que se plantean, ¿no? En torno a la metáfora. Hay un montón de libros sobre la metáfora, millones de libros, estilo manual, como para que el profesor entienda, ¿no? Porque este artículo, por ejemplo, que yo le citaba de Acevedo y de Joanne, es un artículo muy interesante, pero que, claro, exige para nosotros, profesores de literatura, una serie de lecturas en otras cuestiones como lógica, por ejemplo, que, claro, nos obligan a desentrañar un poco más ese discurso, que está muy interesante, pero que, bueno, por supuesto que para manejar con los chiquilines, no. Es una cosa si a uno le gusta la metáfora, pero no es de ninguna manera para trabajar con los chiquilines. Es más, hay un montón de clasificaciones de la metáfora que tampoco son para trabajar con los chiquilines. Los chiquilines, metáfora y punto, ¿no? Es la solución más simple. En cuanto a metonimia y sinécdoque, que están planteadas en el programa como distinción, lo que sí me gustaría aclarar ya en la clase de hoy es que esa distinción ya no corre. Se trata de metonimia y punto. Porque esto de que una cosa es la parte por el todo o el todo por la parte, y la otra es el continente por el contenido, el autor por las obras, etcétera, seguimos dentro de la parte por el todo. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar con dos nombres cuando en realidad el procedimiento es exactamente el mismo? Entonces, hablamos de metonimia y en todo caso no, la tratamos como una forma que no es metáfora, ¿no? Una cosa es la metáfora, otra cosa es la metonimia. Porque además, entre otras cuestiones, metáfora y metonimia tienen que ver, según lo planteaba ya Jacobson, con los dos ejes famosos del lenguaje, el eje paradigmático y el eje sintagmático, el eje de la selección y el eje de la combinación. La metáfora actuaría dentro del eje paradigmático, mientras que la metonimia actuaría dentro del eje sintagmático. En un caso tenemos selección y en el otro tenemos combinación. Cosas que también pueden estar discutidas, en fin. Pero vamos a lo tradicional, por lo menos para cumplir con el programa. Bien, yo tengo una duda Sí, Genaro. sobre toda esta cuestión de versificación y métrica. Mm, Claro que uno, digamos, uno tiene claro todas estas cosas que decías de la acentuación de la palabra final, cómo mm, se cuentan, cómo se escanden los versos, el conteo de la sílaba. sí. Ahora, no he logrado ir como a una fuente principal que me diga, bueno, la sinalefa es esto, la sinéresis es esto. Siento que siempre he accedido a eso a través de materiales refritos o de resúmenes de otros profesores. ¿Cuál sería como un material que me diga, bueno, esta es la fuente original que me habla de sinalefa? Porque a veces Bueno, surgen dudas. mira, acá es donde yo te digo, tendría que buscarte los materiales que sí, te los busco encantada, pero hay un montón de manuales
Ahora no se me ocurre ningún nombre, no sé, Daniel, vos si tenés algún nombre en la cabeza, recurro a vos Sí, como el sí, yo profesor que riesgo de estaba estudiarse. buscando justamente para subirles el manual de Rudolf Baer de Ese, métrica mira, española, que es el mejor de es todos. el mejor de todos, tenés Porque es razón. mejor que el Sí, de Navarro Tomás, incluso. Me sí, parece que es sí, porque tiene historia de toda la versificación y a su vez sí, tiene todo bien. Estoy buscando para subírselos acá genial. al Si lo cuestión, tenés, estaría buenísimo porque yo no se los ya voy a se lo poder subo subir. enseguida. Porque lo ¿Qué- tengo qué? escaneado. Lo Bueno, escaneé. Está genial. medio torcido, pero está, existe. Ya aprovecho para aclarar una cosa. Ahora llegando a fin de año, con Néstor tenemos que juntarnos para poder escanearles material para enviárselos, ¿tá? Que no lo hemos hecho hasta ahora porque no hemos podido reunirnos. Pero hay material en Aplu para mandarles escaneado, para subírselos para que ustedes lo tengan. Si vos podés subirlo, está genial, Daniel, porque tenés razón, ese es un texto muy bueno. Sí, a mí también me gusta más Perdón, Tomás Navarro Tomás. la métrica española de Isabel Paraíso Bien, también. también. En ese está todo, están Sí, todos los recursos con sí, respecto a la lírica, sí. están bien explícitos con ejemplos. Yo lo tengo fotocopiado a este libro, de colección Perspectivas. Sí, está bueno también. Genaro. Bien, ¿cómo es la autora Isabel? ¿Cómo? Isabel Paraíso, Isabel Para Paraíso. ir. Paraíso. Lo que dice Genaro está bueno, porque es cierto, muchas veces se accede a este material a través de lo que escuchamos, la clase que nos dieron cuando estábamos en el liceo, la clase que nos dieron en el IPA con suerte y buena voluntad, o en el SERP, eh, o en el IFD, y no tenemos el acceso directo, ¿no? Que siempre la fuente es lo importante. ¿Pudiste subirlo, Daniel? No lo encuentro. Lo Bueno, estoy no, buscando acá, pero no lo encuentro. tranquilo. Vos buscalo tranquilo y lo vemos, ¿está? Dale. De cualquier manera, bueno, vemos algo la clase que viene, pero a mí me interesa más esto de las figuras, ¿no? La metáfora, la metonimia, pero de cualquier manera, si podemos dar algo de métrica, lo damos, ¿sí? Creo que Olga quiere hablar hace un rato, no Ay, sé Sí, perdón, Olga. si... Sí, ay, gracias, sí, sí. yo estoy Olga. siguiendo el ejemplo de mis compañeros acá. Yo quería pedirle también que si no, se puede enviarnos o darnos algún nombre para búsqueda de material sobre esto, sobre la metáfora, sobre los ¿No? tropos, sobre todo esto para afianzarnos, porque digo, si bien lo dimos, pero siempre está bueno, digo, poder aportar algo más, Ahí lo subí. porque hay Claro. chicos que leen y leen mucho, o sea, Bueno, mira, eh, hay- hay un manual de retórica sí, cuya autora es Dice, B larga I C E, sí. dice Mortara. Es un interesante manual de retórica. Después tiene la Perfecto. metáfora viva de Paul Ricoeur. Ahí lo pude subir, Silvia. A ver si Bien, le bien, llegó. Daniel. A ver si llegó. Ahí lo encontré. Creo que llegó. Ah, está subiendo porque es medio pesado lo que pasa. Hay que esperar un Sí. poquito. Pero Ah, está pero si subiendo. está subiendo, todo bien. Sobre eso que decía Olga, que preguntaba Olga recién, yo me compré un libro el año pasado que está bueno, se llama Breve Diccionario de Términos Literarios, de Demetrio Estebanes Calderón. Es Ujú. Ese lo Sí, tengo, yo a ese lo tengo, es súper chiquitito. útil, pero Ahí va. yo digo, a veces nos encontramos con chicos que leen muchísimo y está bueno poder ampliar el corpus de lo que claro. tenemos aprendido, ¿no es cierto? Yo Sí. también soy estudiante y siempre estoy tratando de integrarme a estos eventos porque son re enriquecedores, yo re agradecida. Lamento haber llegado tarde hoy por unos temas personales, pero No, por favor, Olga. feliz. Ya sabemos que el sábado es complicado. Digo, a mí Sí, yo lo que, pudiendo ya, desde la hora uno estoy porque tomo mucha claro, nota, me sirve mucho a mí. a nosotros lo que nos importa es que tengan acceso a este material, es lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Lo que nos importa es que tengan una base de teoría literaria, como para después seguir leyendo y profundizando y estudiando. Una base de teoría literaria de acuerdo a lo que pide el programa del primer año de ustedes, que por el momento no tienen. Ese es el tema, ¿no? Que esperemos que se recupere en algún momento, esperemos que en algún momento volvamos a tener teoría literaria en primero. Pero mientras no lo tengamos y mientras no haya un programa nuevo, bueno, que el profesor de segundo se encuentre con que tiene una serie de conocimientos adquiridos
y por lo tanto va a poder empezar la clase sobre determinadas cosas de las que oyeron hablar, y no de cero, porque pobres docentes, ¿no? Empezar de cero es terrible, porque no pueden dar el programa que está previsto en primero, más el programa que está previsto en segundo, en un semestre. A ver si me explico. Sí, La cosa profesora, está, sí. una pregunta. El catálogo que usted mencionó hoy sobre las figuras retóricas y los tropos, ¿está en la biblioteca de Lipa? El que usted hizo con Ah, su... ese, no sé, no, creo que no. Era una hojita, ¿no? O 2 hojitas, y lo hicimos Ah, ahí va. también en un colegio privado. Yo si querés después se los paso, no tengo problema. Bien, bien. Tengo que buscarlo, Sí, y si no lo encuentro, les paso las definiciones que manejábamos. Digo, no, sí. pero mirá que es una cosa puntual, ¿no? No te pienses que es una cuestión académica, ni mucho menos, era para los chiquines del Ujú, liceo, claro. Yo Sí, 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 por no hay eso problema. diccionario de literatura también, que para mí es el mejor de todos. O sea, el de Demetrio Sí, Esteban está muy bueno, está muy pero bien, el de Elena Beristain es sí, muy completo y para muy mí es el completo, mejor de todos. sí. Y, y les voy a subir, creo que tengo el de Legoff, el de Ah, no, Kattegat Legos de la no, metáfora. Lo el estoy a de buscar a ver leer, si lo encuentro. sí, Ese está bueno también. también. Este, esto era una cosa, pero elemental, elemental, o sea que no, frente a los textos que está subiendo Daniel, por favor, no había nada teórico, ahí atrás eran definiciones nomás. Pero si podés subir estos, está bárbaro, Daniel. Qué bien contar con alguien que tiene los textos digitalizados, porque acá la profesora no, te voy a decir. Y sí, viste que no. Bueno, Echar a soy tu descargarlos ayudante ya. de cátedra. ¿Eh? Soy tu ayudante de cátedra. Sí, totalmente, Daniel, por favor. Otra que ayudante. Ya sos el catedrático, mira. Bueno, entonces quedamos que el sábado que viene, el sábado 4, perdón, empezamos y terminamos, porque es nuestra última clase, con esto, ¿no? Si les parece, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces nos despedimos hasta el 4. Bien. Gracias por estar, como siempre. Sin ustedes Gracias esto por no esta funciona, también. Muchísimas gracias a ustedes. pero sin Muchas ustedes gracias. esto no funciona, gente. Así que, Bajen antes de irse los textos. Ahí le subí uno de María Bóvez Naves sobre la metáfora, que está bueno también. está bueno también el Pues de Boves les Naves. busco el otro que les prometí. Boves Naves tiene cosas Tiene interesantes cosas sobre buenas, sí. varios temas, ¿no? Sí, sí. Ya los descargué a los 3 ya. Ah, va, Ah, descárguenlos. ya, Olga, qué maravilla. Aprovechar. Sí, Bueno, muy bien. estoy muy atenta porque digo, son tesoros. Bueno, muchas Sí, gracias, claro. hermosa. Y Bueno, perdón, muchas gracias perdón a que me Gracias. todos. perdí, pero Muy después la bien. busco y la No, miro en por diferido. favor, Olga, no hay problema. Hasta Bueno, la gracias próxima. a todos y gracias, Daniel, por Buen estos fin textos. de. Igualmente para ustedes, que parece que está divino el fin de, así que bueno, Sí, va a esperemos estar que no Bueno, llueva. aparentemente bien. Nos vemos gracias. Chao, entonces chao, el 4. chao. Gente. Chao. Gracias, que pasen Pasen bien. bonito. Chao, Chao, chao. chao.